En la SER estamos estrenando programación de verano. Este fin de semana estrenamos el podcast Vuelo de Brujas, que está a medio camino entre, no sé si el radioteatro, la literatura, el pensamiento... Bueno, ahora vamos a ver. Fernando Navarro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Fernando es escritor, es guionista, autor de este podcast. Cuéntanos, ¿en qué consiste Vuelo de Brujas? Pues sí, eso es una mezcla de todo eso que tú has dicho. Es sobre todo un intento de recrear el viejo teatro radiofónico y que tiene ligera, poca tradición, yo creo que más una tradición muy inglesa, ¿no?, de la BBC y tal, y que aquí se ha hecho más o menos poco, con continuidad, quiero decir, porque se hacen especiales y es una idea de recuperar ese teatro radiofónico a través del terror y de contar historias de terror, o de adaptar o de inspirarse en historias de terror clásicas para usar el sonido para asustar a la gente. Y te ríes. Este primer capítulo se llama El pueblo más bonito de España. Está inspirado en un relato de Shirley Jackson, en La lotería. Sí. Y tú lo reubicas en un pueblo de Granada, Sacramento, donde cada año hay un sorteo y un sacrificio, pero no sabemos por qué. La gente de Madrid siempre dando lecciones, mirándonos por encima del hombro. Vienen aquí a hacerse los listos. A ver, es que esto siempre se ha hecho. Los más zagalicos, los viejos, las señoras. El campo se muere y si no lo hacemos... Estas son las cosas que construyen los zagales para este día. Tienen sangre, me cago en la puta. ¿Qué hacéis? ¡Dejadme en paz! Es Pedro Casablanca. Pedro Casablanca. Todo este relato se va contando a través de los vecinos del pueblo, que no hay narrador. Sí, son bueno, ellos mismos. Claro, la parte, lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho en cada capítulo es hacer como grabaciones encontradas, por eso tiene este sonido tan particular con un insecto y que parece un sonido como de cinta gastada, ¿no? Porque en todo estamos intentando, hemos hecho un juego de reconstrucción sonora de un momento concreto, en este caso, como tú dices, en un pueblo de Granada donde ocurre esta lotería, y lo que hemos hecho ha sido coger la historia original de Shirley Jackson e ir transformándola y llevándola a presentes conocidos y a contextos conocidos de la realidad española lejana o presente o pasado, o sea, como jugando un poco con los formatos y con el contexto social, además. Uh-huh. Matías. Hay un recuerdo de terror, yo creo que el recuerdo de terror radiofónico que tenemos todos es Orson Welles, ¿no? En la invasión de los mundos. Pero te quería decir, primero enhorabuena por haber cogido el relato de Shirley Jackson, que aparece primero en el New Yorker, y que hay una versión en cómic que es imprescindible. Sí, de su nieto, ¿no? Su sobrino nieto. Exactamente. Sí, o sea, de verdad que si sirve este programa para que gente se vaya a leer o a ver el cómic La lotería es extraordinario. Y lo que te quería decir es si es más difícil, si tú en algún momento dices, hombre, esto sería más fácil con imágenes que no solo con sonidos, o si el sonido también puede asustarnos. Bueno, de hecho era lo más difícil porque podíamos haber hecho, digamos, relatos sonoros, ¿no? Que directamente usan el lenguaje de la tercera persona o del narrador omnisciente y son transcripciones casi literarias, ¿no? Como se hacía, no sé, Juan José Plans, ¿no? Que en su momento lo hacía mucho en la radio, pero aquí el reto era triple, o sea, era intentar que fuera a través de reproducciones sonoras, cosas que podrían estar pasando y que tú te has encontrado la cinta y la cinta te cuenta la historia, con lo cual nunca podíamos tener un narrador que la contara. Entonces era triple reto porque no hay nadie diciendo. Entonces sí que obviamente Orson Welles es como el gran referente de cómo asustar a través del sonido. Pero era muy bonito. A mí de hecho yo creo que voy a escribir guiones, porque yo me dedico al cine básicamente, mucho mejor, porque voy a estar pensando siempre cómo puedo contarlo elípticamente, es decir, cómo puede no verse para que dé más miedo. Y hay otra cosa muy importante, que es, hemos estado hablando de nazis, por supuesto, contra los nazis, del golpe de Estado, es decir, respuestas colectivas, porque en los nazis siempre decimos cómo pudieron los cultísimos alemanes, mucho más cultos que nosotros, convertirse masivamente al nazismo, el golpe de Estado franquista, etcétera. Y creo que vosotros estáis relacionados con este sesgo de conformidad, es decir, ¿por qué nos adaptamos tanto a los otros? Y yo quiero decir además que esto también ocurre en las tertulias radiofónicas, es decir, lo que yo digo hoy depende de quién está aquí, si está Marta, si está Carles Francino, si está Patricia, el día, quién está el invitado. Es decir, tenemos siempre esta voluntad de quedar bien, ¿no? De acomodarnos al grupo. Y estoy acordándome de los seguidores de Trump que hemos visto esta mañana, con la oreja tapada como él, ¿no? Que tiene la oreja herida. Sí, es que además hay una cosa en el cuento, en el relato original y en el sesgo de conformidad, que es que uno
cree que nunca sería esa persona hasta que está ahí dentro, ¿no? Eso que estáis diciendo de ese momento en el que tú dices, no, yo nunca defendería o esa idea de la Alemania de Weimar, que era el ejemplo de la libertad, y 20, 30, 40 años después esa gente estaba en el extremo opuesto de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces tú crees que nunca vas a ser ese hasta que te ves en medio de lo que pasa en el cuento de la lotería o en estas manifestaciones de violencia excesiva donde dices, pero no soy yo, que yo creo que es el tema principal del terror, que es la pérdida de identidad. En todo, lo que define una historia de terror es el momento en el que tú dejas de ser tú. Y en la lotería de Shirley Jackson pasa mucho, y el seco de conformidad, que es esta cosa en la que tú te fundes con la masa, es cuando tú ya no eres tú. De repente no te reconocen, que es una cosa casi junguiana, ¿no? Yo ese que está en el espejo no soy yo, o la persona que tengo delante no la reconozco, ¿no? Entonces, yo creo que el terror de la falta de identidad es la base seguramente del principal miedo, que es dejar de ser uno, ¿no? ¿Cuál es el principal elemento de una narración de terror literaria? ¿Y qué es lo que nos engancha? Porque, claro, sí. Uno lo pasa mal, pero no puedes parar de escucharlo, claro, de leerlo, sí, de verlo. Sí, yo creo que además los que nos gusta escribirlo, verlo, escucharlo, encontramos cierto, por eso cuando has dicho que me he reído, porque es que a mí me parece divertido, yo viendo género, leyendo género, y yo creo que hay algo de la sensación de que cuando acabe tú vas a estar en tu sofá, o ahora en el chiringuito, o en tu cama, o en el cine, y vas a salir, y a ti no te ha pasado nada. Entonces hay algo muy catártico en la sensación de he visto a gente pasándolo muy mal, yo he estado un rato con ellos, me he identificado, podría llegar a entender ese miedo, pero yo estoy cómodamente accediendo a esto, y de alguna manera tiene algo más lúdico. Incluso en las historias más terribles de terror siempre hay algo lúdico, hay algo de divertimento que no tiene el terror real, ¿no? Y sí. que... Yo soy un fanático del terror cinematográfico, de Scream, de Saw, de todas las series, ¿no? Los Viernes 13, todo lo que hemos visto todos, pero también si luego yo hiciera algo horrible, lo primero que se diría era un fanático de estas películas. Ya lo veíamos venir, claro, que si estaba viendo Scream acabaría con un cuchillo en la mano, con un machete. Es al contrario, ¿eh? Yo creo que la gente que escucha canciones alegres todo el rato, eso es lo que hay que mirar, lo que tienen en la nevera y en los cajones, porque yo casi no sé, yo que por ejemplo voy al Festival Fantástico de Sitges todos los años, somos una comunidad de amigos muy sanos, y cuando veo a alguien yo digo como muy especialmente alegre, digo, uy, qué miedo me da, o que no ve nada, no, es que a mí no me gusta la violencia en el cine, no me gusta el terror, digo, uy, qué miedo. Sospechas, ¿no? Sí. Oye, no quiero dejar pasar las interpretaciones. Sí, Pedro Casablanc, que era el fragmento que habéis puesto, lo interpreta. Hemos tirado de básicamente un repertorio de actores muy conocidos, buenos amigos, con gente con la que he trabajado. Pedro Casablanc, actor con el que además luego hablamos después de nuestro programa, o sea, después de la parte de ficción sonora, me quedo hablando con Pedro, que además de repente hace una vinculación con Lorca y el terror, algo que yo nunca había pensado. Y José Manuel Poga, que es un actor pues que se le ve mucho, o sea, muy conocido y que ha estado en La Casa de Papel, por ejemplo, ahora está en la película nueva de Amenábar, y que además aportan esa cosa de actores andaluces auténticos, y vinieron muy felices de jugar con las voces, ¿no? Porque un actor... Es verdad que dijo, tío, qué guay, voy a hacer una interpretación, voy a contar una historia y no tengo que pasar por maquillaje, por vestuario, es mi voz la que va a contar la historia, ¿no? Y eso es muy bonito trabajar con ellos desde esa perspectiva, que solo es la voz la que va a interpretar el personaje. Si te parece, cada semana vamos a charlar contigo un poco sobre el siguiente episodio, sí, que no tiene nada que ver con el anterior. Cada capítulo va a ser una reinterpretación, que ni siquiera son adaptaciones, de un relato más o menos clásico y más o menos oculto, y de la historia de la literatura, sin ir nunca a los nombres muy conocidos. Probablemente Shirley, que no es tampoco muy conocida, es la más conocida, y va trayéndonos a territorios conocidos españoles, a contextos muy concretos, y contando distintas historias, distintos acercamientos al terror, distintos terrores que tenemos cada uno, y hablando con los actores también de cómo hemos trabajado esa adaptación. Vuelo de Brujas, la madrugada del domingo al lunes a partir de la 1 de la mañana. Y luego que es la hora perfecta para escuchar estas cosas. Así que el lunes vas a trasnochar, Matías, para escucharlo del domingo al lunes, o lo puedes rescatar luego en el podcast. Para dígame, al sesgo de conformidad. Mira, una excepción de esta casa al sesgo de conformidad es Juanjo Millas. Juanjo Millas es una persona que siempre sigue su camino, su trayecto, su itinerario, sin atender, digamos, a quién tengo al lado y debo adaptarme. Es verdad. Sí. Fernando Navarro, muchas gracias. Marta. Matías, Patricia, gracias. Patri, un tú ya abrazo, seamos. hasta mañana. Sí. Un beso.